Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche nos acompaña, como siempre, nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual le damos una calurosa y bendecida bienvenida. Mi hermano Pastor. Hola Guillermo, muy buenas noches con todos aquellos que nos acompañan en esta oportunidad. Hemos aquí iniciado un nuevo tiempo de estudio y reflexión, del cual quiero darles la bienvenida y confiados en el Señor de que lo que vamos a ver resulte de mucha bendición y de mucho desafío. Así que sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Sí, como el hermano Pastor ya nos comentaba, esta noche vamos a empezar un nuevo desafío, un nuevo tema de estudio, que básicamente estará pues dado por una famosa película llamada Cuarto de Guerra. El pastor nos explicará un poquito de qué se trata y la metodología con la cual vamos a trabajar este nuevo momento de estudio que seguramente será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bueno, pues como siempre, vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Creador a través de una oración. Padre misericordioso, te agradecemos por todas las cosas que tú nos das, Señor, y por todo lo que permites para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en los momentos difíciles, que podamos estar caminando, Padre. Tú eres la luz al final de cada situación que podamos estar viviendo. Bendice nuestro caminar, no dejes que nos apartemos del mismo, Señor. Gracias por tus bendiciones infinitas y tu gran amor. Gracias por tu misericordia, porque nosotros no merecemos nada, Padre. Todo es por tu amor tan inmenso que no podemos entender su infinidad, Padre. Gracias, Señor, te pedimos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestro hermano pastor Luis Sánchez, que nos va a explicar un poquito de qué se trata este nuevo método de estudio y a continuación empezaremos con el primer tema del capítulo 1 que se titula Una evaluación honesta. Mi hermano pastor, le escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy entramos en la aventura de un nuevo tiempo de estudio a partir de lo que es la película Cuarto de Guerra de la compañía cinematográfica y cristianos de los hermanos Hendrick. Esta película, que quisiera en breve resumírsela, trata de una pareja en crisis que en un momento determinado, una parte de ellos tienen la posibilidad de encontrarse por las bondades de Dios con una persona comprometida con el Señor, que se pone, pongo así la expresión, en medio de ellos para ayudarles a restaurar su vida de matrimonio y su vida de familia, finalmente dándose los resultados esperados. El énfasis de esta película tiene por sobre todas las cosas llevarnos a pensar y a sentirnos desafiados en convertirnos no solamente en personas que oran, sino en personas que pagan el precio de ser verdaderos intercesores. Que de esa manera, si nosotros tenemos la respuesta a Dios, convertir lo que es la vida de oración en un ministerio de intercesión, sabiendo que las necesidades también van más allá de la realidad de lo que es un hogar y una familia. Ahora bien, la película se la estudia en 5 escenas y en 5 tiempos diferentes. Si bien es cierto, cada tema, y así lo vamos a considerar, vamos a analizar los subtemas respectivos, por eso nos va a tomar un tiempo aproximado de 2 meses el análisis de todo esto. Confiados en el Señor, que lo que vamos a aprender se va a derivar en un estilo de vida donde de seguro por fe, junto a nuestra familia, junto a nuestro hogar, junto a nuestro matrimonio, nos podamos ver en las manos de Dios como esos guerreros, intercesores, pagando el precio de conquistar y de ver la gloria de Dios manifestada. Entonces,
venimos a lo que sería la primera escena de esta película, del cual yo sí le animo a que de una u otra manera usted pueda adquirir estas producciones. Hablando de las escenas, son prácticamente una fracción entre 3, en ocasiones 4 o 5 minutos. Habiendo la dificultad de poder presentarlo, entonces yo quiero ir tomando las expresiones que son pertinentes para la derivación de nuestro estudio. Entonces, debo de empezar por esta narrativa. Elizabeth, que está casada con Tony, y del cual pues aquí se deriva todo el asunto de la película Cuarto de Guerra, son, diríamos, los actores principales por la situación que ellos han estado viviendo. Esta mujer, Elizabeth, era una mujer exitosa, vendedora de bienes raíces, pero su matrimonio no tenía el mismo resultado. Ahora, esto nos lleva a pensar de que uno puede ser muy exitoso en la vida, como por ejemplo en el área profesional, que no está mal que uno aspire en este caso a hacer las cosas de una forma excelente y por supuesto se puedan generar buenos réditos económicos pensando en el sentido del bienestar. Pero aquí viene el asunto. La condición de Tony, que es el esposo de Elizabeth, no estaban ellos en la dimensión de manejar una buena relación de matrimonio y de familia. O sea, encontramos a Elizabeth y también a Tony que eran exitosos en cuestiones de la parte productiva del trabajo, pero en la vida de matrimonio no tenían los mismos resultados. Este es un factor clave de analizarlo porque Dios está tan dispuesto a ayudarnos si alguien llega a pensar que esto es imposible, para que nosotros podamos tener como base fuerte para nuestra vida, en el sentido de proyección, un hogar y un matrimonio espiritual y emocionalmente saludable. Ahora, Elizabeth creía que su vida espiritual estaba bien, pero de fondo no era así la realidad. Por eso encontramos que cuando Clara, que es esta mujer comprometida con Dios, mujer de oración, bajo la circunstancia de que ella quería vender su casa porque ya pensaba que era tiempo de que tenía que despojarse de ese bien físico, entonces Elizabeth aparece como una vendedora de bienes raíces y se entabla un diálogo y más tarde toda una relación. Entonces, cuando hay la conversación pertinente, se da a notar de que Elizabeth creía que era una mujer de alto discipulado, pensaba que su espiritualidad estaba bien. Y eso porque Clara le confronta con ciertas preguntas que en otro momento las vamos a analizar, que hace que ella despierte a la realidad de donde ella se encuentra. Entonces, en primera instancia, así somos nosotros, nos hacen una pregunta, a la ligera tenemos respuesta y decimos que todo está afirmativo. Pero de fondo, para Elizabeth, eso no era una realidad. Ahora, la palabra del Señor nos dice en Lucas 11, verso 35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Una vez eso le dijo el Señor a Pedro. Palabra confrontativa, palabra que nos lleva a pensar, porque el Señor nos está diciendo que debemos ser, en este caso, observadores permanentes y así poder considerar si nuestra fe y nuestro discipulado que decimos que tenemos verdaderamente es auténtico o no lo es. Entonces, para darnos cuenta, nosotros tenemos que pasar por un chequeo y un análisis honesto de nosotros mismos. Ahora, como dije hace un momento, esto resultó en un encuentro providencial con una clienta, o sea, Elizabeth es la gestora de bienes raíces, Clara es la clienta que quiere que en este caso Elizabeth le ayude en la venta de su casa. Entonces, este encuentro providencial se deriva en un proceso de ayuda, de consejería, que a la larga cambiaría la vida de Elizabeth para siempre.
Y aquí hay un punto de aplicación, mis queridos hermanos y amigos, porque viene el desafío para nosotros como hijos de Dios de no ser indiferente ante las situaciones dolorosas que los demás están pasando. Hay dos opciones. O yo tomo el camino del que me importismo, como diciendo allá cada uno con su dolor, o yo me veo en la responsabilidad como un discípulo de Dios en ponerme en medio de la situación compleja como un hijo de paz para conseguir lo que llamamos a la luz de la palabra la reconciliación. Recuérdese usted, perdón, el Señor cuando lo llamó al profeta Jeremías para un gran ministerio, le dijo lo siguiente: mira que te he puesto, dice, en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, arruinar, derribar, para entonces edificar y poder plantar. Bueno, yo creo que este pasaje es clarísimo para nuestra tarea de misión como hijos de Dios que somos, porque el Señor nos establece en territorio. Él quiere que veamos los lugares que están en conflicto, que hay que ir justamente a conquistar. Para conquistar hay que desalojar los invasores. Para construir un edificio en una forma de vida y correcta, primero tenemos que cavar. Y muchas veces en el proceso de hacerlo, tenemos que arrancar, derribar y destruir cimientos. Y uno dice, ¿esto tiene aplicación en la vida espiritual? Sí, porque para poder ir y ayudar a los demás, tenemos que ir al contexto de no solo una vida, sino de un hogar y de una familia. Y tenemos que pedirle a Dios la investidura, la autoridad y el poder para hacerlo. Eso es lo que nosotros vemos en la película Cuarto de Guerra, donde Clara se pone en la posición de ese profeta o esa profetisa que con autoridad de Dios y sin temor va a la conquista y logra los resultados. Ahora, mire lo que dice el Señor a través de Isaías 58:12. El Señor dice, los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El propósito de Dios al restaurar todo lo que esté en una condición de desecho o escombros es justamente cuando pensamos en una vivienda, es que se construye para que ahí el ser humano habite. Y Dios nos manda justamente a eso, a levantar, a reparar vidas, a reparar corazones, a levantar personas que están caídas. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión suya y mía. Si estamos entendiendo que el propósito de Dios también para nuestra existencia es que podamos ser instrumentos en sus manos para bendecir a los que están en nuestro camino. Ahora, la señorita Clara, que dicho sea de paso, la película empieza narrando, donde ella explica de que su esposo fue un oficial del ejército que murió y ella quedó con una criatura, y que la escena en primera instancia nos enseña de que siendo un hombre de guerra fue un estratega, y eso le impresionó a Clara, del cual le motiva a ser una persona guerrera en la oración y estratega en la oración, que son temas que más adelante lo vamos a abordar. Entonces, la señorita Clara, para provocar la honestidad de Elizabeth y ayudarle, entonces le hace preguntas directas al corazón. O sea, Elizabeth es confrontada sobre su estado espiritual. Encontramos que Clara no es una mujer que titubea, no está incierta. Ella sabe a quién representa, al reino de Dios, a Jesucristo, su Señor y Salvador, como usted y yo debemos de ser. Entonces, va hacia Elizabeth con preguntas puntuales que luego las vamos también a revisar para provocar que hable con honestidad. Y eso es un factor clave, tanto para uno en el momento en que nos toca hablar con alguien o si es con nosotros el asunto, ser honesto delante de Dios y ser honesto ante aquellos que nos quieran ayudar.
Hagámonos tres preguntas que son importantes. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida, nuestra vida de oración? ¿Qué te gustaría mejorar de tu vida en todos los aspectos? Creo que todos necesitamos mejorar cada instante. Y en cuanto a nuestra vida de oración, más allá de que nos pongamos una nota calificativa, podemos decir que siempre nos falta aprender. Ahora, aquí viene un punto también clave. ¿Cuánto tú estás orando por tu esposo, tu esposa? Lo implícito es también por tus hijos, por tu familia, por los demás. Entonces, si mi respuesta es una respuesta muy débil en la calificación, esto tiene que ser entonces un desafío para tomar en serio mi relación con Dios y entrar en mayor disciplina en lo que es la vida de oración y no descansar hasta poder ver la manifestación de la gloria de Dios y su respuesta. Ahora, el Señor llegó a hablar un día al pueblo de Israel diciendo lo siguiente, préstele mucha atención a esto. He aquí, dice que yo la atraeré, hablando de su pueblo, su nación, como que si fuese una novia, ¿no? Y la voy a llevar al desierto, dice, y voy a hablar a su corazón. Esto tiene un punto aplicativo, porque si nosotros pensamos en la tarea de la iglesia y en forma también individual, de que somos llamados a conquistar vidas para el reino de Dios. Nosotros debemos de entender que por la sabiduría y el discernimiento que Dios nos da, debemos de entonces enfocarnos en las personas que queremos ayudar y tenemos que ser estratégicos de cómo enamorarlos, usando en el buen sentido de la expresión, para llevarlos a tiempos y momentos y estar a solas y hablarles al corazón. Eso fue lo que hizo Clara en su trato con Elizabeth. Ella se fijó, punto estratégico, en ella, miró junto a ella un hogar y una familia, pero comenzó a trabajar con Elizabeth y provocó momentos, tiempos para estar a solas y ahí luego se ven los resultados, donde vemos que Elizabeth se convierte también en una mujer de oración y su hogar fue restituido. Note esta parte cuando encontramos que José se volvió a ver con sus hermanos, y esto ya al final de Génesis 50 encontramos donde él los tiene cara a cara, está frente a frente. Pudo haber tomado la decisión, José, de haberlos exterminado a sus hermanos. Pero note lo que dice la palabra. Él está hablándole a ellos y dice, ahora pues, le dice a sus hermanos, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a ustedes y a los hijos suyos. Y dice la palabra que los consoló y les habló al corazón. Aquí esto tiene punto aplicativo, porque si nosotros queremos ganar a personas para el Señor, como fue el caso de Tony y Elizabeth que estaban en crisis, Clara en la sabiduría de Dios supo llegar a ellos para consolarles y siempre hablarles al corazón, porque cuando uno habla solo de ideas y pensamientos sin el poder de Dios, lo que uno puede decir puede provocar es más bien conflicto y confusión. Pero ahí vemos que en este caso Elizabeth fue receptiva a esa hija de Dios, a esa embajadora del reino. Nosotros tenemos que aspirar los mismos. Hay personas que están en situaciones muy difíciles y nosotros tenemos que ir con la sabiduría y el poder de Dios para entrar en el territorio de esas vidas y poderlas conquistar para el reino de Dios. La señorita Clara es el tipo de creyente incisivo, o sea, que insiste, que no se deja desviar, ella no se deja desvirtuar de la situación. Le encontramos a ella que tiene mucho discernimiento y ella es bien didáctica para hablar. Ella quiso compartir sus experiencias de vida, por lo que ya había transcurrido en el proceso de su desarrollo como hija de Dios. Entonces, cuando hablamos de que ella fue didáctica en una escena de la película, vemos que está hablando con Elizabeth y ella a propósito le ofrece una taza de café, pero se la pasa tibia, para darle a entender el mensaje implícito para ella y para todo aquel que ve la película de que nuestra vida espiritual no puede ser así.
porque el que está tibio está a un paso atrás para estar frío. Y cuando estamos en esa condición, no vamos a impactar a nadie. Y Clara le está dando el mensaje que se requiere, tanto para Elizabeth como para la iglesia, de estos días, de que usted y yo seamos creyentes de alto fuego en nuestro corazón. Ahora, se hace muy necesario en todo esto poder ver que nosotros pasamos por situaciones que son duras y difíciles en la vida y que muchas veces Dios así las permite porque al pasar el puente, como yo he usado siempre esta expresión, nada más cuando uno ya lo vivió, entonces todo eso se vuelve en experiencia de vida. Y yo digo, ¿cuántas personas no están así en el camino, dolidos, golpeados, y que solo nos están esperando que nosotros lleguemos para poder decirles, mire, sí hay un camino, sí hay una solución. Y yo creo que el único que nos puede ayudar en todo esto es el Señor. Así que con esta motivación, yo les quiero dejar, porque en los próximos días nosotros vamos a seguir con esta temática, que usted y yo nos enfoquemos en pagar el precio de ser hombres y mujeres intercesoras. Entonces, nada más el preámbulo, quiero dejarlos con esa inquietud para que entonces de lleno en los próximos días vengamos a esto y le digamos, Señor, queremos ser ese tipo de creyentes que estarán dispuestos a ir donde nos quieras llevar para ganar personas para tu reino. Permítanme hacer una oración. Señor bueno, estamos agradecidos por la inmensidad de tu paz y de tu misericordia. Señor, queremos alabarte por todas tus bondades que son permanentes. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender todo este proceso de enseñanza, porque sabemos que viene de ti, para que de esa forma podamos comprometernos y comprometer a nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia, para poder entonces levantar un ejército de guerreros, de hombres y mujeres de intercesión. Bendigo a cada una de las personas que han tomado este tiempo en breve para escuchar esta palabra, bendiciéndoles a cada uno de ellos, orando que la gracia y el poder sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mi hermano pastor. Bueno, este ha sido pues el inicio de esta nueva serie de estudio que, como bien lo decía el hermano pastor, se basa en la película Cuarto de Guerra. Así que están todos invitados a seguirnos en esta nueva serie que seguramente va a tocar nuestros corazones de una manera muy profunda, y en la presencia de Dios va a estar también en ello. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeraldas. Como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar muy pronto con esta nueva serie. Hasta entonces, bendiciones.